Damos inicio a la segunda clase de comunicaciones basada en microcontroladores PIC. Esta clase está orientada al manejo y uso de arreglos. Los arreglos son espacios en la memoria RAM que se reservan y que consecutivamente están unos al lado del otro en cuanto a la posición de la memoria se refiere. En este caso ya hemos creado un proyecto. En la clase anterior vimos cómo enlazar el CSS con el MPLAB para poder utilizar el simulador. En este caso, bueno, se supone que el alumno crea su proyecto, crea su archivo main y lo lleva o lo adiciona como parte de este proyecto el archivo main.c. Entonces partimos de una vez desde el ejemplo. En este caso hemos creado un arreglo de enteros que ocupa 10 espacios en la memoria RAM. Cuando yo me creo un arreglo, no importa qué nombre le ponga, yo aquí lo he podido llamar X, A, B, el nombre que yo quiera. En todo caso le estoy diciendo que me reserve 10 espacios en memoria que son consecutivos y que van desde el 0 al 9. Esto sí es importante saberlo. Aunque yo le coloque aquí 10, todos los arreglos comienzan en la posición 0, es decir que si yo escribiera la variable arreglo, mi primer dato está guardado en la posición 0. Y ahí yo puedo almacenar cualquier información. Si el arreglo es de entero, lógicamente debo asignarle valores enteros. Es decir, no deben pasar de 255. Si mi arreglo es de long, en vez de decir int, diría long, pues yo podría escribir números o asignarles números en esa posición hasta por 65.535, que es el tamaño máximo o el valor máximo que acepta una variable de tipo long. Lo que hay que entender es que en cada una de estas posiciones, así como estoy haciendo o estoy escribiendo aquí arreglo en la posición 0, cada una de esas posiciones corresponde o se maneja igual a una variable, es decir, que le puedo asignar valores, la puedo multiplicar, la puedo dividir, es una variable como tal. Lo que pasa es que está metida dentro de una misma estructura y en este caso recibe el nombre de arreglo, ha podido llamarse como dije antes A, B, X, el nombre que quieras. En todo caso vamos a simular aquí, vamos a observar cómo podemos chequear el valor que tiene mi arreglo. En este caso el ejemplo es didáctico y lo que queremos es aprovechar una variable i que se va a ir incrementando, como está dentro de un for, la variable i se va a ir incrementando de uno en uno, observen, y más, desde 0 hasta que llegue a 9. Entonces cuando i vale 0, 0 por 2 va a ser 0. Y en la posición i, que también es 0, entonces en la posición 0 voy a guardar el valor 0. En la posición 1, cuando esto se incremente, voy a obtener el valor de 1 por 2, es decir, el valor 2, y lo voy a asignar a la posición 1. Cuando i valga 2, voy a guardar en la posición 2 el valor resultante de multiplicar i que vale 2 por este 2 que sería, daría como resultado 4. Entonces en la posición 2 voy a guardar el valor 4 y así sucesivamente. Entonces vamos a View y hacemos clic en Watch. Entonces en este caso, como lo que queremos es observar la variable arreglo, vamos a incluirla en la ventana del Watch. Entonces aquí escribimos arreglo, arreglo. ¿Okay? Vamos a compilar para que mi Watch pueda reconocer esa variable. Ok, aunque aquí no me está dejando asignar símbolos. Ok, vamos a activar el debugger, el MATLAB simulador, y vamos a tratar de ver qué pasa. Lo más recomendable no es colocar el arreglo completo, sino una posición específica, es lo que debería hacer. Vamos a ver qué pasa con el debugger. Me está mandando a compilar, parece ser que hay un error. Vamos a ver el output. El output está por acá. ¿Dónde está el output? Aquí. Sí, acá hay un error. Claro, lógicamente me falta identificar la variable i. Entonces, en este ejemplo, creamos la variable i. Ahora sí vamos a volver a compilar.
Ahora sí, arreglo en la posición 0 está fuera de alcance. Sí, lógicamente como aún no hemos comenzado a hacer la simulación, pues no conoce quién es arreglo en la posición 0. Ahora sí, vamos a cambiar las propiedades de este señor, lo ponemos en decimal y guardamos aquí. Observen que arreglo en la posición 0 está en la posición 21. Vamos a ver qué pasa si yo intento incluir el arreglo completo. Me dice que el símbolo no fue bueno, lo que pasa es que lo explico una sola R. Voy a poner dos R's allí. Ok, mi simulador es capaz de reconocer todo el arreglo. Observen que me coloca aquí un símbolo más. Si le doy clic me va a desplegar todas las posiciones. En este caso arreglo, vamos a decirle que me lo muestre no en ASCII, sino en decimal. Y aquí vemos que mi arreglo tiene ceros. Bueno, se supone que arrancó en cero. ¿Okay? Es lo que el simulador supone. De todas formas, los arreglos tienen generalmente, ya hemos dicho antes, que las variables cuando arranca o empieza a trabajar el microcontrolador tienen basura, tienen cualquier cosa. Y es por lo que explicaba en la clase anterior sobre los flip-flops. Entonces, dependiendo del flanco que ellos tomen, en algún momento podría tener un alto o un bajo cada uno de esos flip-flops. Por eso lo de la basura en la memoria RAM. Bueno, el simulador parte de que todo es perfecto y tenemos puros ceros en el arreglo. Entonces, sigamos simulando. Vamos a entrar a este for. En este caso, i vale 0. Vamos a agregar la variable i aquí. En este caso, vamos a cambiarla para que me la muestre en decimal. Y la variable i vale 0. Arreglo en la posición 0 vale 0. Y aquí está arreglo con todas sus posiciones. O sea que esta D está de más. Vamos a eliminarla. Y dejamos a la variable arreglo solo. Bien, entonces vamos a correr paso a paso. Arreglo en la posición i vale 0, va a ser igual a 0 por 2, lo cual me da 0. Entonces la posición 0 sigue obteniendo el valor 0. El ciclo for vuelve y se ejecuta. Ahora i vale 1, o sea que se puso en rojo porque acaba de cambiar. Y arreglo en la posición 1 es 1 multiplicado por 2, lo cual me da un 2 que está aquí. Vamos a la i cuando vale 2. En este caso, 2 multiplicado por 2 en la posición 2, el arreglo vale 4, 2 por 2, 4. Vamos cuando i vale 3, observen que cambió a 3. Bien, arreglo en la posición 3 es igual a 3 por 2, lo cual me da 6. Aquí lo tengo. Vamos a cuando i vale 4 y lo ejecutamos. Y en la posición 4 es igual a 4 por 2, lo cual me da 8. Aquí está 8. Sigamos, ahora i vale 5, ejecutemos la instrucción y en la posición 5 es igual a 5 por 2, lo cual me da 10. Continuamos, ahora i vale 6 y ejecutemos la instrucción, me da que i en la posición 6 por 2 me da 12. Ahora i vale 7, 7 por 2 en la posición 7 me da 7 por 2, 14. Ahora i vale 8. Ejecutemos la instrucción y en la posición 8, 8 por 2, 16. Ahora i vale 9, 9 por 2, 18. Aquí está, y en la posición 18. ¿Qué pasa con el for? El for ya llegó a i igual a 9. Como esto ya no se cumple, es decir, él hace el ciclo repetitivo mientras esto se cumpla, mientras i sea menor o igual a 9. En el siguiente ciclo va a incrementar i y como no se cumple va a saltar fuera. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Ya de una vez saltó afuera, ni siquiera vimos cuando saltó aquí. Porque i vale 10. Se salió del for y vuelve a subir al while. ¿Ok? No nos lo muestra, pero ya entró pasó por el while, pasó por el for y entró otra vez al arreglo. Y fíjense que i otra vez empieza en 0. Entonces, básicamente es eso. Yo puedo recorrer posiciones a través de un ciclo repetitivo e ir efectuando bien sea cálculos matemáticos, algunas condiciones que yo quiera chequear, puedo ir haciendo. La ventaja, se observa, es que el arreglo está en la posición 21. El arreglo en la posición 0 también es la posición 21. El arreglo en la posición 22, o mejor dicho, el arreglo en la posición 1 es 22, en la posición 2 es 23 y se va incrementando y todas las variables están consecutivas. Fíjense que como la i la declaré debajo del arreglo,
el compilador le asigna la última posición. Estas direcciones están en hexadecimal. Entonces, después del 02A viene el 02B, ¿ok? Que es la dirección donde quedó. Y si yo tuviera más variables aquí abajo, sería 02C, 02E, 02F y así en formato hexadecimal. Tendría cada una de esas variables en la memoria RAM, tendría una dirección consecutiva. Bien, entonces esto es interesante ver las direcciones aquí en el simulador, porque entonces arreglo como tal o arreglo en la posición 0 es lo mismo, se refiere a la misma posición. Esto es importante entenderlo porque si nosotros quisiéramos ejecutar aquí, por ejemplo, un cálculo, vamos a llamar a esta instrucción suma, también vamos a llamarla suma, y queremos pasarle un arreglo como parámetro, basta con pasarle su posición. En este caso, como este arreglo es de enteros, entonces le decimos o le pasamos el asterisco, le ponemos el asterisco al parámetro, indicando que yo voy a recibir es una posición de donde se encuentra la variable. En la clase de ayer veíamos, o en la clase pasada veíamos que cuando colocábamos un asterisco aquí y un nombre de variable, se refería a que el parámetro era por referencia y que me iba a devolver valores. Pero cuando yo paso parámetros como digamos lo que tenemos aquí, que es un parámetro, cuando paso arreglos a una función como o a través de un parámetro, entonces estamos obligados a usar el símbolo de indirección o el símbolo asterisco, que me indica que es la dirección donde está ubicada este señor. Ahora, ayer decíamos que, en la clase pasada decíamos que asterisco post array, o la variable que tenemos aquí, básicamente para cambiarle cualquier valor o asignarle cualquier valor, yo tenía que escribir asterisco y el nombre del arreglo, pero era porque estábamos tratando con variables. En este caso le vamos a pasar como parámetro la función suma, le vamos a pasar un arreglo. Entonces, la forma de pasárselo es de esta manera. Ayer, como era una variable, estábamos obligados aquí a colocar ampersand. Ahora, como es un arreglo, el simple hecho de pasarle el arreglo ya implica que le estoy pasando en la dirección donde él está. No tengo que poner ampersand acá. Y acá, una vez que le paso el arreglo, yo no necesito seguir indicándole con asterisco que eso es un parámetro por referencia, sino que simplemente lo trato como si fuera un arreglo. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, un for, como el que teníamos hace rato, que empiece en 0, que la i vaya hasta 9 y que la i se incremente de 1 en 1. Bien, entonces básicamente lo que tenemos aquí es el mismo resultado, vamos a tener el mismo resultado que si lo hubiésemos hecho acá dentro del while. Simplemente aquí sustituimos la si y hacemos el mismo cálculo que estábamos haciendo cuando estaba esta instrucción aquí en el while. Bien, entonces la forma de pasar un arreglo como parámetro es crearse una variable del mismo tipo. Fíjense que si este arreglo es entero, aquí debo decir que es entero ese parámetro. Decirle que tratarlo como si fuera una variable por referencia, pero realmente cuando le pasamos el arreglo sin necesidad de colocar el ampersand. Esa es una regla muy simple, pero es muy importante que aprendamos a hacer esto porque la clase que viene va a tratar sobre los sistemas de colas, que son lo mínimo indispensable para que nosotros trabajemos en comunicaciones, crear nuestro propio sistema de colas. Y las colas están basadas en arreglos, y los arreglos a todo momento le estamos pasando el arreglo como parámetro. Ya en la siguiente clase veremos por qué o cuál es la necesidad de que pasemos el arreglo como parámetro, ya que podríamos tener o manejar diferentes buffers en los sistemas de comunicaciones que nosotros diseñemos, y por tanto el paso de parámetros es importantísimo para aprovechar que las rutinas sean reutilizables en diferentes buffers o muchas veces.
Bien, en todo caso aquí tenemos entonces una función suma que le pasamos como parámetro a un arreglo. Vamos a ver si todo esto se cumple. Bueno, obviamente esta variable i no tiene ningún trabajo dentro de este entorno. Dentro de main no hace nada, entonces toca creársela donde sí se está usando, que es acá en la función suma o en la rutina suma. Bien, entonces vamos a compilar esto. Si está libre de errores, vamos a empezar a simular. Está libre de errores. Perfecto. Observemos que este arreglo se queda con los últimos valores que usamos en la última vez que hicimos la corrida. Vamos a cambiar un poco aquí la programación, ya no multiplicamos por 2 sino por 3 para que veamos si ocurren cambios en este arreglo. ¿Okay? Fíjense que cuando él arranca la simulación, la i, la variable i está fuera de alcance porque aquí no hay ninguna i. Hasta que yo no llame a la instrucción suma y entre acá, entonces no va a reconocer ahí. Pero arreglo sí existe, arreglo está declarado aquí dentro de main. Y observen que obtiene la última información con la que fue hecha esta simulación. Bien, entonces va directo a llamar la instrucción suma y todavía está fuera de alcance y entremos a suma. Fíjense que ahora arreglo, él desconoce quién es arreglo, es más, ni siquiera me muestra el símbolo más aquí para desplegar las posiciones. Y me dice que está fuera de alcance, pero i sí existe y vale 0. O él supone que vale 0, porque es una simulación. Entonces ahora vamos a incluir en este watch, vamos a incluir nuestro arreglo que se llama posición array. ¿Okay? Si lo dejo así como tal, observen que él solamente me muestra en la posición que él tiene. ¿Okay? Como parámetro tenemos la dificultad, por ejemplo, de poder ver exactamente, digamos, todo el arreglo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, si escribimos posición array sin el asterisco, me dice que es inválido. Si le pongo el asterisco, me muestra que vale 0 en la posición 1. Entonces, por lo menos vamos a mostrar aquí asterisco post array, por lo menos en estas dos posiciones, a ver qué pasa. O lo que es lo mismo, yo debería poder colocar aquí post array en la posición 2, por ejemplo. Lo que pasa es que el simulador no me lo toma, entonces vamos a trabajar con estos dos solamente. Claro, podríamos aquí llenar todo el posición array en la 1, en la 2, en la 3, pero vamos a hacer una simulación corta. Bien, ya estamos aquí dentro del for. Veamos que i en este momento vale 0. Posición 0 del arreglo va a valer 0 porque 0 por 3 da 0 y en la posición 0 le vamos a asignar un 0. ¿Okay? Ahora, bien, ahora i vale 1 y vamos a ver qué pasa con el cálculo de 1. En este caso i vale 1 y este cálculo me debería de igual a 3. O sea, en la posición 1 debería asignarse el 3. ¿Okay? No lo está haciendo. Esto quiere decir que esta no es posible que nosotros chequeemos aquí en el watch el valor de este parámetro como tal. ¿Okay? Fíjense que yo le pongo posArray 1 y me dice que es lo mismo, es la misma dirección de posArray 0. Vamos a ver qué pasa si yo pusiera aquí una instrucción o la variable i, no, tampoco me la toma. Bien, entonces es complejo en el watch poder ver qué está pasando con un parámetro de tipo arreglo. Sin embargo, vamos a hacer todo el cálculo. Vamos a hacer todo el cálculo. Observen que él me está todo el tiempo llamando al punto H. Realmente desconozco por qué se viene para acá. Probablemente está haciendo alguna referencia a alguna dirección. De todos modos, vamos a ejecutarlo hasta que llegue a 9. Ok, ya se salió
ese señor corrió desde el 0 hasta el 9 y ahora sí podríamos ver qué tiene el array. En este caso el arreglo, fíjense que ya se actualizó. La primera vez sería 3 por 1 3, 3 por 2 6, 3 por 3 9, 3 por 4 12 y así va. ¿Okay? En la posición 9 sería 9 por 3 27. Y aquí afuera sí podemos en el simulador chequear cuál es el resultado luego de llamar a la instrucción arreglo. Acá no hubo forma de cómo poder observar qué está pasando con el arreglo, pero bastaría con ponernos en cada una de estas posiciones, es decir, decirle acá que me muestre la posición 21, 22, lo podríamos estar viendo aquí si este se pudiera actualizar. En todo caso, esta es la forma de cómo pasar como parámetro eh, un arreglo. En este caso estamos trabajando con arreglos de una sola dimensión. ¿Okay? Bien, entonces hasta aquí esta primera ejemplo sobre arreglos y ya vamos a continuar con un segundo arreglo